Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en nuestro programa Niños Valientes y Esforzados. Sean todos bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Bendiciones, gracias, muchas gracias por sintonizar nuestro programa del día de hoy. Vamos a orar para dar inicio a nuestra lección del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Te amamos, Padre. Gracias, gracias por toda tu provisión, Señor, que nos has dado durante este día, Padre. Gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias, bendito Dios. Tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, mi Dios, de seguir, Señor, dando, Señor, tu palabra, Señor, extendiendo tu reino, Padre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio, Padre, de ser instrumento, Señor, en tus manos, mi Dios, para poder seguir llevando y dando tu palabra, Padre Santo. Bendice el tema del día de hoy, Señor, que sea de bendición, Señor, y de enseñanza para cada uno de nosotros, Señor. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada familia representada por cada niño, Padre. Que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, transformando vidas, Padre. Gracias, Padre Santo. Dejo en tus manos, Señor, el tema del día de hoy, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Tarea, queridos niños, es leer nuestra referencia bíblica del día de hoy, que es segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al versículo 23. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Salmos 68:3. Escucha. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmo 68:3. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esa es nuestra tarea del día de hoy, queridos niños, querido Radio Escucha. Y hoy vamos a empezar una serie de lecciones sobre nuestras emociones, ¿vale? Se llama Mis emociones con Jesús, ¿vale? Y vamos a verlas según la palabra de Dios, ¿vale? Y en esta lección y en las consecutivas estaremos hablando sobre las emociones. ¿Sabías tú que Dios nos creó con la capacidad de sentir emociones, las cuales nos permiten expresar nuestros sentimientos? A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos alegres, a veces nos sentimos ansiosos, miedosos, enojados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero que hoy sepas tú que nuestras emociones son un regalo de Dios porque fuimos creados para experimentar y expresar nuestras emociones en nuestra relación con nuestro Creador y con nuestra comunidad, con todos con los que nos relacionamos, amigos, familiares, ¿verdad? Estas mismas emociones nos ayudan a expresarnos con ellos, ¿verdad? Pues vamos hoy a ver este tema maravilloso y vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. ¿Ok? Pongan mucha atención. Hoy aprenderemos que debemos estar siempre contentos, porque es un mandato de Dios, dice en Primera de Tesalonicenses 5:16. Escucha, dice, estad siempre gozosos, estad siempre felices. El Señor nos manda a estar siempre gozosos, queridos niños. Y hoy, en nuestra lección del día de hoy, veremos la emoción de la alegría, ¿vale? Veremos esta emoción que está dentro de nosotros, que es la alegría. ¿Cuántos de nosotros no nos ponemos alegres cuando nos dan un regalo o cuando recibimos una noticia favorable, una noticia hermosa, ¿verdad? Nos ponemos alegres, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver esta emoción. Y sabes, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, habrá situaciones difíciles en la vida. Habrá enfermedades, habrá pobrezas, habrá enemistades y muchas cosas que nos afectan y que a veces nos ponen tristes, ¿verdad? Lo primero que hay que saber es que la vida de un hijo de Dios también tenemos tristezas, hay dolor, ¿verdad?
Todos pasamos por estas emociones. Inclusive, ¿verdad? Los hijos de Dios también tenemos esas emociones. Hay veces que también nos enojamos, ¿verdad? Hay veces que también reímos, estamos felices, nos ponemos ansiosos, ¿verdad? Todos los pasamos. No somos los únicos que sufrimos. Hay muchos niños también en hospitales donde sufren. Hay niños sin padres. Hay algunos que hasta viven en la calle. Cada ser humano tiene problemas, ¿verdad? Y los que creemos en Dios también los tenemos, por supuesto que sí. Pero también sabemos, ¿verdad? Que nosotros sabemos que no estamos solos. Eso es lo que nos hace distintos, ¿verdad? Que no estamos solos en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras enfermedades, en nuestras ansiedades. Nosotros sabemos que no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros, que nos oye, que nos ayuda en nuestras emociones, que nos ayuda a cada paso. Y ese alguien es Jesús, Dios mismo con nosotros, tomando cada emoción en sus manos y ayudándonos cada día a controlar nuestras emociones. Es importante que le pidamos a Dios que día a día nos ayude a controlar cada una de nuestras emociones, ya sea si estamos ansiosos, si estamos tristes, si estamos teniendo problemas con la envidia, si estamos teniendo problemas con los celos. Todas esas cosas podemos pedirle a Jesús que nos ayude con cada una de estas emociones que nosotros tenemos día a día en nuestro diario caminar, ¿verdad? Pues eso es importante saber que todos tenemos estas emociones. No hay nadie que diga que no las tiene, todos tenemos esas emociones. Y la emoción primera que vamos a ver hoy es la alegría. Dice Salmo 68:3, pero los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Salmo 68:3. Entonces, hoy veremos la emoción de la alegría. Y la vamos a ver con una lección que habla acerca de un joven llamado David. Y esta lección se llama La alegría de David al traer el arca a Jerusalén. Vamos a ver qué podemos aprender de la alegría de David. El objetivo de esta lección, querido niño, querido radio escucha, es que aprendamos que debemos estar siempre alegres. Acabamos de escuchar, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses que debemos estar siempre gozosos. Entonces, debemos estar siempre alegres porque es un mandato de Dios. Debemos aprender, ¿verdad? Que hay diversas formas de mostrar nuestra alegría, tanto en momentos de alabanza como en nuestra vida diaria y que debemos de compartir también nuestra alegría con los demás, tal como lo hizo David cuando trajo el arca de la alianza a Jerusalén. Él compartió su alegría con toda la gente que iba a su paso, ¿verdad? Viendo esa alegría, mucha gente se fue uniendo a la alegría de David, ¿vale? Vamos a ver esta hermosa lección. En nuestra lección de hoy veremos la emoción de la alegría con la historia bíblica de la alegría de un jovencito que le gustaba alabar a Dios con alegría. Y este jovencito era David. ¿Se acuerdan de él? Hemos visto varias lecciones de este joven llamado David. David era un valiente y joven pastor, pero David no era cualquier pastor. Él tenía un corazón lleno de amor y de alegría por Dios. Y desde pequeño, David cuidaba las ovejas de su padre en los campos verdes de Israel. ¿Se acuerdan que hemos visto esas lecciones de David, el gran pastorcito? Pero lo más que le gustaba a David era tocar su arpa y cantar canciones de alabanza a Dios. Ese era, ¿verdad?
su más deseo, lo que más le gustaba a él, es siempre, siempre que llevaba a sus ovejitas a pastar. Recuerden que los pastores siempre buscaban pastos verdes. Los pastores nunca les daban sus ovejitas cualquier pasto, ¿verdad? Ellos siempre buscaban los mejores pastos verdes, frescos, y además también buscaban aguas frescas. Siempre buscaban lo mejor y caminaban por largos lugares hasta que encontraban el mejor pasto y el mejor arroyo para que sus ovejitas tomaran agua. Y como eran largos caminos que caminaba David, siempre llevaba su arpa con él, y mientras sus ovejitas comían y bebían agua, él alababa, cantaba feliz y alegre a Dios. A él le encantaba alabar a Dios. Lo alababa con mucha alegría. ¿Recuerdan aquel versículo que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Pues David amaba así a Dios. Él amaba a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma. Él, él era algo que él hacía, ¿verdad? Siempre. Se gozaba alabando a Dios, se gozaba tener intimidad con Dios. Así que un día fue elegido por Dios para ser el rey de Israel. Recuerdan que fue elegido desde pequeño. Probablemente tenía 13 años, 12 años, y el Señor ya lo había escogido para algo especial. Él tenía un trabajo especial para este jovencito, y era ser rey de Israel. Y aún siendo un jovencito, él ya había sido escogido y había sido, este, había orado, ¿verdad? El profeta por él había sido ungido para el propósito para el cual Dios lo estaba eligiendo para ser rey de Israel. Y aunque todavía no era el tiempo de levantarse y de tomar el trono del pueblo de Israel, él siguió haciendo su vida normal, obedeciendo a sus padres, llevando a sus ovejitas al campo. Él siguió haciendo su vida normal, pero él sabía que tenía un propósito en su vida y que ese día llegaría un día. Así que David fue teniendo su vida normal con el tiempo y de repente, cuando menos lo esperaba, se convirtió en un rey. Y además, David siempre fue un rey justo y valiente, porque tenía de su lado a Dios, porque él siempre confiaba en Dios. Pero él un día decidió traer el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén. Recuerden que el arca era una caja sagrada para el pueblo de Israel, porque representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Y esta arca había sido secuestrada por los enemigos y no se encontraba en el pueblo de Israel. Y entonces David decidió que ya era momento de traer el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén. Y entonces se levantó y se preparó para traer el arca de Jehová nuevamente al pueblo de Israel. Así que David sabía que este momento debía de ser una gran celebración para él. Era un gozo para él saber que él tenía que traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Para ellos era una gran alegría. Para David era una gran alegría saber que el arca ya iba a estar nuevamente en medio del pueblo de Israel. Para él, para ellos era algo muy importante esta arca del pacto. Representaba mucho para el pueblo de Israel, ¿vale? Y David se encontraba feliz, se encontraba gozoso, ¿verdad? David siempre estaba confiando en Dios. Él siempre confiaba en Dios para guiar sus pasos, para guiar sus pensamientos, sus proyectos. Y así que con un corazón lleno de alegría, David organizó un gran festín, una gran fiesta. Invitó a músicos a tocar, a cantantes a cantar, a levitas a cantar y a todo el pueblo a unirse a esta gran celebración. Así que mientras el arca era llevada a la ciudad de David, que era Jerusalén, no pudo contener su felicidad. Y mientras los levitas llevabas cargando el arca del pacto, ¿verdad? David empezó
a saltar con todas sus fuerzas delante del arca, delante del Dios Todopoderoso. Empezó a cantar con todas sus fuerzas, a danzar, y no le importaba que la gente lo viera. Él era el rey. Y él se quitó sus vestiduras reales y empezó a danzar delante del Dios Todopoderoso, a demostrarle la alegría, el gozo que él sentía de volver a regresar este hermoso, ¿verdad? Esta hermosa arca al pueblo de Jerusalén. Y mientras David iba caminando con toda esta gente, el pueblo se unía, ¿verdad? Conforme él iba pasando, la gente iba viendo la felicidad, la alegría de David y se iban uniendo jóvenes, niños, adultos a la danza, a la alegría del gozo de que el arca del pacto estaba regresando al pueblo de Israel. A David no le importaba si parecía ridículo o si lo criticaba la gente. Lo único que le importaba a David era demostrar su amor y su alegría por Dios. La gente que lo miraba y que miraba la escena se contagiaba de la alegría de David. Se iban uniendo niños, adultos, ancianos, se unían a la alabanza, a la danza, cantando, celebrando juntos. Ese día fue un día lleno de gozo, de alegría, de risas. Un día que todos sintieron la presencia de Dios entre ellos. David le enseñó al pueblo que la verdadera alegría venía de Dios. David le estaba enseñando al pueblo de Israel que debían de gozarse delante de Dios, que debían de alabar a Dios con todas sus fuerzas, que debían a danzar a Dios delante de Dios con todas sus fuerzas, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Y era tanta la alegría, era tanto el entusiasmo de David, que la gente se contagiaba con solo verlo, queridos niños. ¿Ven cuán importante es ser alegres? Porque la alegría se contagia y la palabra de Dios nos dice que seamos gozosos en todo momento, en todo tiempo. Contagiemos nuestra alegría, esa alegría de alabar a Dios, de dar el mensaje a otros, que siempre estemos alegres, que la gente pueda ver el gozo del Señor en nosotros. David estaba demostrando el gozo del Señor en todo, en toda su personalidad, ¿verdad? Y no le importaba. Y déjenme decirles que cuando iba llegando al pueblo de Israel, dice que su mujer lo vio desde la ventana y dice que le dio vergüenza ver al rey, ver a su esposo bailar de esa manera. Y cuando todos se fueron, dice que su esposa Mical, ¿verdad? Lo ofendió y lo criticó y le dijo, ¿verdad? ¿No te da pena? Eres el rey. ¿Cómo es posible que te exhibas de esa manera? Y David le dice, no te preocupes, porque al que le estoy danzando, al que le estoy dando mi alabanza, es a Dios. Y si es preciso, me haré más vil delante del Dios Todopoderoso, si es preciso. A David no le importó aún que su esposa lo ofendiera y le diera vergüenza de su esposo. David le dijo que a él no le importaba, ¿verdad? Hacerse vil, a bajar, ¿verdad? De ser un rey a ser un vil eh, cualquier hombre. Si eso alababa y magnificaba el nombre del Señor, a él no le importaba lo que la gente dijera de él. Si él estaba alabando en la manera correcta al Padre Celestial, no le importaba lo que los demás dijera, ni aun lo que su esposa pensaba de él. Gloria a Dios. David sabía que estaba danzando y que estaba alabando al Dios Todopoderoso y que no le importaban las críticas, queridos niños.
Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Que no nos importe que la gente sepa que creemos en Dios. Que no nos importa si alabamos a Dios, si oramos, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros, que somos cristianos, cuando vamos a tomar nuestros alimentos, sea en cualquier lugar donde nos encontramos, a veces bajamos nuestra cabeza para orar a Dios y orar por los alimentos. Y hay mucha gente que se nos queda viendo y probablemente nos critique. Que a ustedes no les importe, queridos niños, porque a los que ustedes están alabando y sirviendo y dando su oración es al Dios Todopoderoso. Y Él se agrada de eso. Y mientras Dios se agrade de lo que nosotros hacemos por Él, no nos importa que la gente nos critique. Así como David no le importó danzar y quitarse las ropas reales para poder danzar delante de Dios con todas sus fuerzas. No le importó que lo criticara su esposa, que lo criticara la gente. Él, él estaba alabando a su Dios. Él estaba demostrando su alegría, su alabanza al Dios grande y poderoso, queridos niños. Así que como David, queridos niños, debemos de demostrar nuestra alegría, nuestro gozo de alabarlo. Por eso cuando estemos en la iglesia alabando a Dios, demostremos nuestra alegría, palmemos, cantemos, alcemos nuestras manos. No debe de darnos vergüenza de alabar a Dios. Es un gran privilegio levantar nuestras manos, levantar nuestra voz, usar nuestras manos para alabarlo, porque Dios se merece eso y más, queridos niños. Por eso, cuando estemos en la iglesia, debemos de adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, con alegría, con gozo, con alabanza, con adoración, con reverencia, porque estamos delante de un Dios grande, poderoso. David sabía quién estaba delante de él, por eso él alababa a Dios, por eso él danzaba y él la alababa con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, queridos niños, ¿vale? Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos felices, que demostremos nuestro gozo de amar a Dios, de saber que tenemos un Dios grande y poderoso, queridos niños, ¿vale? No importa lo que tengamos o lo que nos falte, porque si nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones, siempre podemos encontrar razones para estar contentos. Nunca debemos de sentirnos enojados, tristes por lo que nos haga falta. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y todas las cosas, todas las demás cosas te vendrán por añadidura, ¿vale? Lo importante es darle siempre el primer lugar a Dios, demostrarle nuestro gozo y nuestra alegría, aún en las circunstancias en que nos encontremos. Demostrarle al Señor que nuestra alegría es porque le amamos, porque estamos seguros que Él, ¿verdad? Él podrá darnos todo lo que necesite, porque Él dice, ¿verdad? Ponad, no estén ansiosos por nada, pedid y se os dará. No estén ansiosos por nada, porque nada podemos hacer si nos tronamos todas las veces los dedos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no podemos hacer nada. Aunque nos afanemos, aunque estemos angustiados, no podemos hacer nada por el problema. Pero sí podemos hacer mucho cuando oramos y le ponemos la situación en las manos de Dios. Y esa ansiedad, esa situación que tenemos, ¿verdad? Se irá de nosotros, porque Dios es el que da la paz, la tranquilidad, la alegría, el gozo, aún en medio de cualquier dificultad. Debemos estar alegres, así como fue David, que nos dejó un ejemplo de cómo vivir con un corazón lleno de alegría y de alabanza y de agradecimiento a Dios. David amaba grandemente a Dios y siempre le demostró su amor al Señor con alegría, con gozo, aún en los momentos más difíciles de guerra y todo, David sabía que estaba Dios con él y que estando Dios con él, él siempre obtendría la victoria sobre cualquier situación que tendría en su vida. Y desde entonces, cada vez que alguien piensa en el rey David, recuerda la imagen de un hombre danzando
con todas sus fuerzas, demostrando que la mayor alegría en la vida es adorar al Dios Todopoderoso con un corazón sincero y lleno de amor. David era conocido por su devoción y su deseo de honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Y Dios, ¿verdad? Se agradaba de David, tanto que dice que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre entregado a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre, ¿verdad? Que así como Dios tenía características, ¿verdad? De un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, de un Dios que amaba a su Padre y que obedecía, esas características también las tenía David. Cuando él hacía algo, se arrepentía verdaderamente. Cuando él sabía que ofendía a Dios, iba con su corazón contristo y humillado delante de Dios, pidiéndole perdón. Además, fue un rey justo con sus súbditos. Y además fue un hombre que siempre ponía ante Dios para cualquier batalla que él iba a enfrentarse, él siempre ponía a Dios por delante y Dios le daba la victoria, ¿vale? Él fue siempre un hombre alegre, un hombre lleno de amor, de justicia, y por eso fue conocido por su devoción y por su deseo de honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Él es un gran ejemplo también para nosotros, ¿verdad? Por eso hoy aprendimos que debemos de vivir alegres en la presencia de Dios y que debemos de alabar a Dios con todo nuestro corazón sin importar qué digan los demás, ¿vale? Algunos se reirán de nosotros, algunos se burlarán de nosotros, pero mientras ellos se están burlando, Dios se está agradando de nuestra alabanza. Dios se está agradando de nuestra oración. Dios se está agradando de nuestra alabanza que le estamos dando con alegría, con un corazón sincero. No importa que tus compañeros se rían, que tus compañeros se burlen cuando tú haces una oración, cuando vas a comer tus alimentos. No importa, querido niño. Tú le estás dando la honra y la gloria y la alabanza al Dios Todopoderoso. No tienes por qué avergonzarte, porque Dios te da la alegría de poder hacerlo. ¿Sabes? Así como David lo hacía y no le importaba que lo criticaba, aún tu esposa que lo criticó, no le importó. ¿Verdad? Así que la lección del día de hoy, queridos niños, nos está diciendo que la emoción de la alegría Dios no las dio, ¿verdad? Dios no las dio, Él nos dio y nos dotó de estas hermosas emociones, queridos niños, ¿vale? Y Él puede hacernos y ayudarnos a controlarlas. Si nosotros le pedimos a Él que controle nuestras emociones, Él lo hará, queridos niños, ¿vale? No debemos de tener miedo de poder demostrar nuestras emociones, porque para eso fueron, porque con nuestras emociones podemos demostrar nuestros sentimientos. No son malas, pero sí, si no las controlamos, sí pueden ser malas, como el enojo. Si no lo controlas, puede ser malo y puede dañar a otros, porque un enojo descontrolado puede hacer cosas muy feas, ¿verdad? Y la palabra de Dios no nos dice, enójate, pero no peques, ¿verdad? O sea que esa emoción del enojo existe en nosotros y nos podemos enojar, pero no debemos de pecar, ¿vale? Entonces, nuestra lección del día de hoy nos enseñó la emoción, que la emoción de la alegría es buena y la debemos de demostrar alabando a Dios, honrando a Dios y compartiéndola con otros. La alegría de la salvación, decirles a otros que Jesús les ama, decirles a otros que Jesús puede transformar sus vidas con alegría y gozo, porque tú ahora eres salvo, porque ahora tú eres un hijo de Dios y debes de compartir esa alegría con otros, ¿verdad? No todos tenemos la mejor voz o no todos tocamos un instrumento, pero lo importante es que lo hagamos con alegría y de corazón para Dios, alabándolo con alegría, alabándolo con todas nuestras fuerzas, teniendo en mente solamente
que lo hacemos para agradar a Dios y alegrar su corazón. Pero es fundamental vivir una vida de adoración, de servicio y de obediencia, basada en la fe y en el amor. Así que hoy aprendimos la emoción de la alegría. ¿eh? Seamos alegres, seamos felices. Vale, queridos niños, vamos a orar para darle gracias a Dios por nuestra lección del día de hoy. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con nuestras emociones, que siempre haya alegría en nuestro corazón, sin importar las circunstancias, que siempre haya gozo en nuestra vida, que podamos obedecer ese mandato de Primera de Tesalonicenses que nos dice Jesús, estad gozosos en todo tiempo. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por la lección del día de hoy, Señor. Hoy hablamos sobre la emoción de la alegría, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos creaste, Señor, con estas emociones, Padre. Porque tú dices en tu palabra, mi Dios, que fuimos creados a tu imagen, mi Dios. Y tú también, Señor, tuviste emociones, mi Dios, cuando andabas en la tierra, Padre. Y tú también sabes, mi Dios, cuán difícil era estar en la tierra, Padre, sabiendo que tú eras santo, tú eras poderoso, mi Dios, pero tú nunca pecaste, mi Dios. Tú siempre te conservaste limpio, puro, Padre Santo. Pero tú nos comprendes, mi Dios, porque tú estuviste en esta tierra, Padre, y conoces, Señor, cómo es este mundo, Padre. Te pedimos, maravilloso Dios, que nos ayudes, Padre, con nuestras emociones, Padre, porque tú nos las diste, Padre, para que podamos, Señor, alabarte, Señor, para poder compartir con otros, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada una de ellas, Padre, pero te pedimos, mi Dios, que tú, Señor, en tu infinita sabiduría y en tu infinito poder, Padre, nos ayudes, Señor, a controlarlas, Padre, porque solamente contigo, Señor, podremos controlar, Señor, la ira, el enojo, la emoción, la ansiedad, Padre Santo. Tú solamente puedes, Padre Santo, controlar cada una de nuestras emociones, Padre, porque si tú las pusiste en nosotros, Padre, es porque es bueno, Padre, porque todo lo que tú creaste, mi Dios, tú dijiste que era bueno, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, a estar gozosos, a estar alegres, Padre, que nuestro gozo, Señor, se refleje en nuestra mirada, en nuestro andar, Señor, en nuestras conversaciones, Padre, que podamos ser felices, Señor, en todo lo que hagamos, Padre, que cuando trabajemos, que cuando te sirvamos, Padre, lo hagamos con gozo y con alegría. Cuando te alabamos, Señor, cuando bendecimos tu nombre, Señor, en la comunidad, Señor, con los demás hermanos, Padre, lo hagamos con ese gozo, Señor, con esa alegría, Padre. Como dice tu palabra, Señor, que te amemos con todas nuestras fuerzas, Padre. Que así como David, Señor, que demostraba su alegría, Señor, su gozo, Señor, de adorarte, de alabarte, de tu presencia, Señor. Esa alegría que sentía David, Señor, de saber que tu presencia, Señor, estaba con él, Padre. Que así también nosotros, Padre, vivamos alegres, felices, Padre, sabiendo, Señor, que tu presencia, Señor, va con nosotros, Señor, en cada paso, Padre, que podamos reflejar, Señor, ese gozo, Padre, porque tú dices en tu palabra, mi Dios, que tú das, Señor, la alegría y el gozo, Padre Santo, que tú das la paz, Padre, y que no das, Señor, esa paz y ese gozo, Señor, como lo da el mundo, Padre, porque la alegría, el gozo, la paz que da el mundo es efímera, Padre, pero el gozo y la paz, Padre Santo, que tú das, Padre, es eterna, Padre. Y aún, Señor, en medio, Señor, de las circunstancias, Padre, podamos sentir ese gozo y esa alegría de saber, Padre, que no estamos solos, Padre, que aún en medio de las dificultades, de las necesidades, Padre, tener la alegría de saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que tú suplirás, Padre, que tú sanarás, Padre Santo, que lo único que tenemos, Padre, que hacer es poner nuestra esperanza y nuestra fe, Señor, en ti, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Padre.
Pon en nosotros, Señor, esa alegría, Señor, y ese gozo, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, y que podamos reflejarla, Señor, en todo momento, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaís 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente y deliciosa tarde en compañía de sus seres queridos. Que Dios me los guarde. Bye.